la progesterona y las activinas tienen un efecto de retroalimentación positiva en el pico que va a tener el LH. Por lo tanto, estábamos con el manejo amenorrea, ¿verdad? Íbamos a iniciar, doctor. Ajá, bueno, vimos esta ovulación, ¿no? Entonces dijimos, ok, la pacientita que no menstrua, hay que descartar embarazo, pedimos siempre prueba de embarazo, aunque te perjuren que nunca han tenido vida sexual. Y lo primero que sospechamos son anovulatorias. Damos una prueba de supresión a progesterona, con cualquier progesterona comercial, medroxiprogesterona, que es el Provera, hidroprogesterona, que es el Dupastón, progesterona micronizada, que es el gestágeno, cualquiera que quiera. Por 10 días, no va a menstruar en estos 10 días, sino cuando acabe el tratamiento, como al quinto, sexto, séptimo día de bajar. Y si con esto es positiva mi prueba, entonces yo confirmo que está en anovulación la paciente. Y quedamos en que íbamos a hablar rápidamente de 3 patologías: ovario poliquístico, hipotiroidismo e hiperprolactinemia. Lo que quiero es que me digas cuáles son los mecanismos por los cuales producen amenorrea estas 3 patologías. Creo que ahí nos quedamos, ¿no? Sí, doctor, en eso nos quedamos. Ok, entonces hablamos de esas 3 patologías rápidamente. Como van a ver, hay muchas partes del programa donde ustedes se tienen que meter en el tema. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo hablo de dismenorrea secundaria y como causales de dismenorrea secundaria está la endometriosis y está la enfermedad pélvica inflamatoria, están los miomas, está la adenomiosis, y dentro del programa que nosotros tenemos no está incluida endometriosis ni enfermedad pélvica inflamatoria, tienen la obligación de hacer un resumen de este tema y que lo abarquemos. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa con amenorreas. O sea, cuando hablen de amenorrea secundaria, por eso aquí no lo vamos a ver tan profundo, el que hable de amenorrea secundaria tiene que darnos un repaso de hipotiroidismo, un repaso de síndrome poliquístico y un repaso de hiperprolactinemias, porque son causales de amenorrea secundaria. ¿Ok? Entonces, ahorita va a ser algo muy rápido, nada más para recordar cómo es que estas 3 patologías se pueden llevar a amenorrea, ¿no? Pues sigue, Leda. Sí, bueno, para iniciar debemos de recordar a qué nos referimos con amenorrea secundaria, y es que la paciente, si ha tenido ciclos regulares, no regle en más de 3 meses, y si ha tenido ciclos irregulares, no regle en más de 6 meses. Bueno, la primera causa que debemos de pensar, pero que es fisiológica, es que pues, se encuentra embarazada. La segunda es que se trate de un síndrome de ovario poliquístico o de una falla ovárica precoz. La segunda es que haya un problema a nivel hipotalámico, y la tercera, que haya un problema a nivel de la hipófisis. Por último, pues, se debe descartar que haya un problema en útero por un útero de Asherman. Sí, de hecho, justamente el abordaje que estamos dando es para ir viendo las causales. O sea, si ustedes dan la prueba de supresión a progesterona y es negativa, pues entonces no piensen en hipotiroidismo, no piensen en ovario poliquístico y no pienses en hiperprolactinemias. Pues no es por ahí, ¿no? Si tu prueba de embarazo es negativa, pues no vas a pensar en embarazo, ¿verdad? Entonces, por eso vamos paso a paso en el abordaje de las amenorreas. El chiste es que todos sepamos cómo los vamos a manejar y cómo los vamos a ir abordando y estudiando. Entonces, ahorita métete a los 3 temas que platicamos, ¿no? Háblame un poco de cómo el hipotiroidismo produce amenorrea, cómo el ovario poliquístico produce amenorrea y cómo la hiperprolactinemia produce amenorrea. Directamente a eso, por favor. Sí, doctor. Bueno, en el caso de la hiperprolactinemia, como hay una expresión alta de prolactina, se inhibe lo que sería la menstruación, lo que sería el ciclo. En el hipotiroidismo hay una Pero disminución ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cuál es la fisiopatología? Por eso te dije claramente el viernes, me tienes que hablar de estos 3 temas. Entonces, ajá, la hiperprolactinemia, ¿qué? Ajá, ¿esa qué? O sea, primero, ¿cuáles son las causas más comunes de hiperprolactinemia? Segundo, ¿por qué se bloquea el eje? ¿Por qué deja de menstruar la paciente? ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Ok, bueno, iniciando con el hipotiroidismo,
como la T3 va a estar aumentada, aunque las hormonas tiroideas no tengan, bueno, no parezcan afectar la maduración de los ovocitos, la T3 en concentraciones fisiológicas va a ser un potente inhibidor de la A inducción de ver, aromatasa. en el hipotiroidismo, ¿la T3 está aumentada? ¿Estás seguro? No está disminuida, disculpe, doctor, está disminuida. Ajá. Entonces, aunque las hormonas tiroideas no parecen afectar la maduración de los ovocitos, la T3 en concentraciones fisiológicas es un potente inhibidor de la inducción de aromatasa por Pero la T3 FSH. está baja. No está alta, está baja. Sí, sí, sí. Eso te lo encargué desde el viernes, desde el miércoles, doctor. No te buscas el viernes. Tuviste jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días para hacerte 3 diapositivas, una de cada tema, y explicarnos estos mecanismos. Sí, doctor, no las preparé y no tengo en este momento el Y tema. entonces Bueno, una parte del recuerdas tema. que esto es el 30% de tu calificación. Entonces, si tú Sí, no doctor. preparas desde aquí, ya lo más que vas a alcanzar en calificación es 7, siempre y cuando saques 10 en tus exámenes. Nada más te lo recuerdo. ¿Vale? ¿Alguien lo leyó? Porque digo, el doctor tenía que prepararlo, pero la revisión del tema tenían que haberlo hecho todos. ¿Alguien lo leyó? Doctor, yo leí el de la prolactinemia. Bueno, hiperprolactinemia, perdón. Antes de pasar por la quina, ¿alguien leyó hipotiroidismo? Yo un poco, doctor. ¿Cómo es el mecanismo de la menorrea del hipotiroidismo? Pues como hay un aumento de la TRH, que aparte de estimular a las células tirotropas, también se une a las células lactótropas. Entonces eso va de la mano porque incrementa también la secreción de prolactina. Y bueno, ¿La TRH? ¿Segura que es la TRH? sí, bueno, la que se une a las células lactótropas, A ver, ojo. porque es desimilar. Si la glándula falla, que es la base del hipotiroidismo primario, si la glándula está fallando, ¿cuál es la hormona que se va a elevar? La TSH. TSH, no TRH. Y Sí. ya les había dicho que la TSH tiene una similitud estructural con quién? HCG, Con HCG, ¿con quién más? LH, LH, doctor. LH y FSH. Entonces yo tengo alta la TSH y esta tiene una cadena alfa muy parecida a la LH y a la FSH y se detecta como alta esta. ¿Qué va a pasar a nivel del ovario? Pues que se bloquea, porque entonces la FSH es como si se mantuviera muy elevada y no hacen los mecanismos de retroalimentación que ya hablamos. Por eso hacen amenorreas. Ahora, hablabas algo de los lactotropos. Sí, que secretan, bueno, incrementan la secreción también de prolactina. Y bueno, eso ya va más con la hiperprolactinemia. Ok, ¿por qué se incrementa la prolactina? O sea, una de las causas de hiperprolactinemia es el hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque también, bueno, es similar su estructura, A la prolactina, ¿no? no al... No. Hablabas de la TRH hace ratito. ¿Qué tiene que ver aquí la TRH? De que disminuye la dopamina y al disminuir la dopamina, pues se eleva la prolactina, porque la dopamina es un inhibidor de la prolactina. Hace un bloqueo de dopamina. Al hacer un bloqueo de dopamina, incrementa la prolactina. Por eso es que una de las causas de hiperprolactinemia es el hipotiroidismo. Si a usted les llega una paciente, usted le piden prolactina sérica y le salen 40, siempre pidan perfil tiroideo. Tienen que descartar hipotiroidismo como causal de la hiperprolactinemia.
Si el problema es que tiene hipotiroidismo, no le traten la hiperprolactinemia. Den tratamiento para el hipotiroidismo y entonces se va a bajar la prolactina. Que conste que desde ahorita le estoy avisando a la unidad de amenorrea secundaria que sí nos tienen que desarrollar esos 3 temas. ¿Sí? Hipotiroidismo, hiperprolactinemia y síndrome ovario poliquístico. ¿Ok? Ahora, ¿cómo produce la hiperprolactinemia la amenorrea? Inhibe la GnRH, ¿no, doctor? Inhibe los pulsos de GnRH, inhibe la pulsatividad. A más prolactina, se inhibe la pulsatividad de GnRH, que eso pasa en el nivel de la lactancia, que es algo muy normal. Entonces, si yo tengo elevada la prolactina, bloqueo los pulsos de GnRH, esa pulsatividad normal, y me lleva a la amenorrea. Entonces, ya dijimos una causa de hiperprolactinemia, que es el hipotiroidismo. ¿Cuál otro? Hay muchísimas, ¿eh? Pero ¿cuáles son las más comunes? Un adenoma pituitario, secretor de prolactina. Un microadenoma hipoficiario o macroadenoma hipoficiario, que serían los más raros. Ahí los valores de prolactina estarían muy altos, por arriba de 100, para que de primera instancia piensen en adenoma hipoficiario. Y el estudio diagnóstico ideal sería una resonancia magnética de silla turca. ¿Cuál otra? Más común. Fisiológicamente la lactancia. Ok, pero eso sería fisiológico y tú sabrías que esta mujer está lactando, ¿no? Algunos fármacos antipsicóticos, no Algunos recuerdo cuáles, pero fármacos, algunos fármacos. Insisto, esto es bien importante que cuando vemos el tema de amenorrea sí no los den bien las listas. Sí, algunos fármacos no son antipsicóticos, cualquier fármaco que tenga un efecto sobre la dopamina, ya sabemos que la dopamina es el factor inhibidor de prolactina. Si mi fármaco bloquea la dopamina, entonces vamos a tener este efecto de incremento de la prolactina. Efectivamente, algunos antipsicóticos. ¿Qué otros El omeprazol, doctor. Inhibidores de bomba de protón no tanto, más los inhibidores H2 que ya ahorita están en desuso. Había uno que era la cimetidina, que bueno, venía la ranitidina y la cimetidina juntas, pero principalmente la cimetidina tenía mucho efecto. Uno muy común que usamos en la gastritis. El omeprazol. Ranitidina. Omeprazol no tanto, ni ranitidina. Lo usamos mucho en la gastritis porque es un procinético que aumenta el tono del esfínter esofágico y evita el reflujo gastroesofágico. Por eso ocupa en la gastritis. Pero tiene otros efectos porque es un procinético. Entonces lo mandamos también para la regular de la motilidad intestinal. Lo mandamos mucho antes de un preoperatorio para que la paciente baje su movimiento intestinal y no se alivie tanto. Y no vaya a ¿El vomitar. pinaverio, doctor? No, no el pinaverio. ¿La cinitaprida? No, metoclopramida, doctor. La metoclopramida es de lo más común que te va a aumentar la prolactina, pero hay otros como el ketoconazol, que también te pueden incrementar la prolactina, el alfa-metildopa. Hay muchos medicamentos que hablaremos de ellos. Entonces, ¿qué tienes que hacer una paciente con hiperprolactinemia? Descarta hipotiroidismo. Ve si no toma en forma crónica algún medicamento. Digo, a lo mejor la paciente tiene un cuadro ahí de psicosis y pues por eso se sube la prolactina. Sí. Valores muy altos, descarta de nuevo hipoficiario, o si ya le diste tratamiento, bajó y se vuelve a subir, le das tratamiento, baja y se vuelve a subir, bueno, descarta de nuevo hipoficiario, aunque los valores no sean tan altos. El estímulo del pezón, doctores y doctoras, si sus novios son juguetones, el estímulo persistente del pezón puede aumentar la prolactina. En medicina hay una cosa que se llama relactancia, entonces una mujer que ya tuvo lactancia materna en algún momento, si vuelve a estimularse el pezón, se pega a un bebé, puede volver a producir leche aunque no esté embarazada. Entonces, el estímulo persistente del pezón también puede aumentar los niveles de prolactina. Sí, o sea, hay muchas causas, pero estas son las principales, son las que hay que descartar, aunque hablaremos del tema como tal. ¿De acuerdo? Tratamiento, bueno, del hipotiroidismo, pues hay que reponer la hormona tiroidea, eso lo hace habitualmente el endocrinólogo, lo podemos empezar nosotros en base a los valores que tengamos. Les voy a subir como tarea, normalmente cuál es la dosis inicial que vamos a dar de levotiroxina. Digo, sería calcularla por kilogramo de peso inicialmente, no meterle a todas 100 microgramos, la tableta viene de 100 microgramos y luego le empiezan de tope a todas 100 microgramos, si no, hay que ver por kilo de peso cuánto le debe empezar a la paciente y después es dosis respuesta. Para la prolactina, para la hiperprolactinemia, la que más ocupamos es un medicamento que es la cabergolina. Sí, este medicamento es el que tiene menos efectos secundarios.
nombre comercial, Dostinex, Evenglea, Anuar, cualquiera de esos es. Empezamos habitualmente, la tableta viene de 0.5 miligramos y empezamos con media tableta 2 veces por semana. Entonces empiezan media tableta los lunes y los jueves. Al mes toman niveles de prolactina. Si los niveles ya están en normalidad, le dejas el tratamiento de 3 a 6 meses a la paciente. Sí, sobre todo cuando hay uso de medicamentos en forma prolongada, bueno, si se pueden suspender los medicamentos, los suspendes. Si fuera una cuestión del estímulo, bueno, bajar el estímulo. Si es hipotiroidismo, hay que controlarlo. Si es adenoma, pues este tratamiento se va a mantener por años en la paciente. Y si es idiopática, porque esa es la otra causa muy común, hiperprolactinemia idiopática, hay normalmente un tratamiento de 3 a 6 meses es suficiente. Entonces, algo que me interesa mucho, que me van a checar en la tarea, es ver si la prolactina se debe de pedir en un horario específico o si la podemos tomar en cualquier momento del día. Segundo, si se tiene que pedir en algún día del ciclo específico o si lo podemos pedir en cualquier momento del ciclo. Entonces dirían 2 tareitas, ¿no? Lo que es la toma de prolactina para el diagnóstico, se los voy a subir, y la dosis inicial de levotiroxina. ¿Ok? Y finalmente el síndrome de ovario poliquístico. ¿Quién leyó sobre ovario poliquístico? Nada más uno. Bueno, básicamente tiene que ver con, bueno, de lo que yo estaba leyendo decía que las presentaciones que tienen de menstruación las personas o las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, entre varias puede ser por anovulación y otras pueden ser debido a los andrógenos. Y es que los andrógenos van a inhibir y por lo tanto van a hacer una especie de competencia. ¿Por qué produce más andrógenos? ¿Por qué produce más andrógenos la paciente? ¿Puede ser por sobrepeso? No, no es tanto por sobrepeso. O sea, de hecho, el sobrepeso es más porque esta paciente cursa con resistencia a la insulina. O sea, hacer resistencia a la insulina, pues tiende a subir de peso. ¿Pero por qué? ¿Por qué produce más andrógenos? Hay una característica en el síndrome de ovario poliquístico. De hecho, específicamente no se sabe por qué se produce el ovario poliquístico, pero es algo con lo que nace la paciente y no la vas a poder curar, no se cura. ¿Quién estimula a nivel del folículo la producción de andrógenos? ¿Qué hormona? La LH. FSH, doctor. No, la LH, no, es la LH. Es la LH. Entonces, lo que sucede en el ovario poliquístico es que tienes en la primera mitad del ciclo, sobre todo en los primeros días del ciclo pasando el periodo menstrual, tienes más LH que FSH. Y en condiciones normales, ¿cuál tendría que estar más elevada? La FSH. Entonces, esto evita el estímulo de los folículos ováricos porque tengo un incremento en la FSH. De hecho, eso es parte del diagnóstico. Yo busco la relación LH-FSH al segundo o tercer día del ciclo y voy a encontrar la LH mínimo 2:1 sobre la FSH o hasta 3:1. Entonces, no debería ser, lo normal es que fuera al revés. Por eso se considera que el problema del ovario poliquístico puede ser hipotalámico, que esa pulsatilidad de GnRH por alguna razón está alterada y libera LH sobre FSH. Entonces, la LH estimula las células de la teca produciendo más andrógenos. Entonces, ahí ya tenemos 2 criterios diagnósticos. Uno, el hiperandrogenismo, que puede ser clínico o bioquímico. Clínico, ¿cómo lo veríamos? Pues por la distribución del vello, exactamente, o hasta inclusive alopecia androgénica. Insisto, esto ya lo hablaremos y la escala de Ferenczi para el hiperandrogenismo la tendrán que hablar. O puede ser bioquímico con un incremento de la testosterona libre y la dehidroepiandrosterona sulfato, que eso lo tenemos que pedir siempre para el diagnóstico de ovario poliquístico. Segundo, si no hay estímulo de folículos, la paciente no ovula, y al no ovular tiene ciclos, bueno, más bien dicho, lo que va a suceder es que tiene ciclos oligomenorreicos o amenorreicos, es decir, más de 38 días o de plano hasta la ausencia de menstruación para más de 3 ciclos.
Y el otro criterio diagnóstico, estos criterios se conocen como criterios de Rotterdam, es la imagen ultrasonográfica de ovario poliquístico, que ya cuando vemos el tema me tienen que decir cuántos folículos periféricos debe tener y cuántos deben medir, y que el volumen ovárico esté incrementado mínimo en uno de los dos ovarios, no sea fuerza que tengan que ser los dos. Entonces, ese es el tercer criterio diagnóstico por ultrasonido, idealmente ultrasonido endovaginal. Obviamente, si la paciente es núbil, pues no lo vas a poder pedir como endovaginal. Para que yo haga diagnóstico de ovario poliquístico, debe haber mínimo 2 de 3 criterios diagnósticos, y esto nos van a dar los subfenotipos que podemos tener en el ovario poliquístico. Insisto, esto lo vamos a hablar cuando ya hablemos de amenorrea. Pero ¿cómo hago mi diagnóstico entonces? Pido laboratorios, LH, FSH, estradiol, al segundo día del ciclo. Por eso les explicaba, las hormonas ginecológicas no se piden de madrazo juntas, ¿no? Yo tengo que saber qué quiero valorar. Y si estoy buscando ovario poliquístico, pido esta relación LH, FSH, estradiol al segundo día del ciclo, tercer día máximo, cuarto podría ser todavía, donde la LH va a estar incrementada. Pido andrógenos, testosterona total y libre, ahí para hacer la diferencia en dónde se está produciendo la testosterona, si es suprarrenal o si es ovárica, y de hidroepiandrosterona sulfato, que eso me ayuda muchísimo a saber que es a nivel ovárico el incremento, o por clínica ver los datos de hiperandrogenismo, y finalmente el ultrasonido. Teniendo 2 de 3 criterios, ya hago el diagnóstico de ovario poliquístico. ¿Cómo lo trato? Pues depende. O sea, ¿qué quiero hacer con la niña? ¿Quiero hacerla menstruar? Ok, la puedo hacer menstruar muy fácilmente. Una opción, sobre todo si son muy jovencitas, menores de 15 años, para no meterle tanto estrógeno. Recuerden que no estudiamos a la paciente hasta que pasen 2 años después de que presentó su primera menstruación, que es cuando el eje ya tiene que estar maduro. Entonces, una opción sería darle progesterona en la segunda mitad del ciclo. ¿Por qué? Pues porque su ovario produce estrógeno, pero no produce progesterona. Es decir, la LH sí llega a estimular para producir estrógeno, pero no me produce progesterona. ¿Cómo es dar progesterona en la segunda mitad del ciclo? Que cuente 15 días a partir de que empezó a arreglar y el día 15 tome progesterona por 10 días. ¿Sí? Cuando suspenda la progesterona, le va a bajar como a los 5 días. Eso es lo que podemos hacer de una forma. Es un poco más difícil el apego al tratamiento de esta forma. Segunda opción, pues darle anticonceptivos. Sí, los anticonceptivos, en base a la progestina que presenta la paciente, yo puedo buscar otros efectos deseables. Hay anticonceptivos que son antiandrogénicos. Entonces, si yo tengo una pacientita con androgenismo y ciclos irregulares, que es uno de los biofenotipos del ovario poliquístico, puedo optar por un anticonceptivo antiandrogénico. En el mercado principalmente hay 2. La que más se ocupa en el ovario poliquístico es la ciproterona con etinilestradiol, nombre comercial Diane o Mileva. Sí, esos son los nombres comerciales. Vienen de 21 grajeas, entonces el primer día de regla empieza la primera cajita, toma 21 días, descansa 7 y vuelve a empezar otra cajita. Y esa ciproterona tiene un efecto antiandrogénico. No hace magia, ¿eh? O sea, tampoco crean que les va a quitar completamente los vellos, ¿eh? La otra es la drospirenona con etinilestradiol, que es el Jasmine, Radiance, Ginorel, cualquiera de esos, y Limit, son lo mismo, unos de diferentes laboratorios. En pacientes menores de 30 años recomiendo los preparados de 24/4, que traen 24 dosis con estrógeno y progesterona y 4 sin nada, 4 de placebo, pero la dosis de estrógeno es menor. Le das una dosis menor de estrógeno para evitar los efectos secundarios. Y la drospirenona te hace el efecto antiandrogénico. Estas 2 serían las 2 principales que ocuparemos en el ovario poliquístico. ¿Qué tiempo hay que darle el anticonceptivo? Pues mínimo 6 meses. Después de 6 meses va a arreglar solita 1, 2, 3 meses y va a volver a caer en irregularidad y hay que volver a repetir el tratamiento. Entonces doy mi prueba de supresión a progesterona y cuando empieza a menstruar le empiezo el anticonceptivo a la paciente. Ahora, si está teniendo vida sexual, déjenle 3 años el anticonceptivo, daño no le va a hacer. Recuerden que el endometrio que solo se estimula por estrógeno, como estamos hablando en esas 3 patologías, y no viene el efecto opuesto de la progesterona, a futuro
me puede hacer hiperplasia endometrial o hasta cáncer de endometrio. Entonces, desde ahorita tengo que proteger a esta niña. Sí, ahora, muy importante, el manejo de la resistencia a la insulina y bajarla de peso. Muchas pacientes solo bajando de peso se activa el eje y empiezan a menstruar solitas. Entonces, si hay que mandarlas a un perfil de dieta con la nutrióloga, si hay mucha resistencia a la insulina, ya saben que ustedes piden su insulina basal y sacan ahí su fórmula para esa resistencia a la insulina. Le metemos metformina cada 12 horas a esta niña. Y la otra parte es el manejo del androgenismo. O sea, si hay una mejoría con los antiandrogénicos, pero muchas veces hay que meter otros medicamentos como finasterida, flutamida, para bajarle más el vello, o en su defecto, medidas de depilación local que también son muy válidas para mejorar ese hiperandrogenismo en la niña, ¿no? Entonces, ahora esta paciente lo que quiere es embarazarse, pues no ovula. ¿Qué tengo que hacer? Pues darle inductores de ovulación. Hablaremos también de ovario poliquístico cuando hablemos de esterilidad, son de las causas comunes de esterilidad. Entonces la voy a ovular para que se pueda embarazar. Entonces, el ovario poliquístico no tiene un tratamiento específico. Yo tengo que ver por qué me está viendo la paciente en este momento y es a lo que tengo que enfocar el tratamiento. Así en forma general, ¿alguna duda de síndrome ovario poliquístico? Doctor, ¿será que puede repetir los 3 criterios? Sí, es datos de hiperandrogenismo clínico o bioquímico, de imagen ultrasonográfica y los síndromes oligoamenorreicos. Esos son los 3 criterios. Son los criterios de Rotterdam, pueden buscarlos, criterios de Rotterdam, que son los actuales para ovario poliquístico. Insisto, cuando hablemos de amenorrea secundaria, me tienen que desglosar muy bien el tema. Aquí sí me tienen que desglosar muy bien el tema. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda de la primera parte del manejo de amenorrea? ¿No hay dudas? Ok. Ahora, resulta que esta niña, ¿se acuerdan que habíamos puesto un ejemplo de una niña de, creo que 16 años, de ciclos irregulares y que había menstruado en octubre la última vez, que por eso venía, ¿no? Resulta que le di mi prueba de supresión a progesterona, ya le di el Provera por 10 días y no menstruó. ¿Por qué no menstruó? Porque no se produjo cuerpo lúteo. Pero si no se hubiera producido cuerpo lúteo, con la pura progesterona hubiera menstruado. Porque el cuerpo lúteo te produce progesterona. ¿Por qué no menstruó esta niña? ¿No hay producción de estrógenos? Es decir, yo no puedo convertir a secretor un endometrio que no es proliferativo. Entonces, lo que yo tengo que sospechar es que este ovario no está produciendo ni estrógeno ni progesterona. Y por eso yo le di la prueba progesterona y no convertí a secretor el endometrio. Entonces, ahora tengo que sospechar que el problema es estrógeno más progesterona. Y tengo que dar una prueba terapéutica de estrógeno más progesterona. Normalmente, mucha gente te dice, dale anticonceptivos, pero las dosis de estrógeno que trae el anticonceptivo son bajas. Muchas veces no logras estimular el endometrio. Entonces, es mejor dar los estrógenos que damos como en la menopausia. ¿Cuál es el que más ocupamos? El Premarin o estrógenos equinos conjugados. Viene de 0.625 miligramos. Vamos a tratar de simular un ciclo. Entonces, yo le voy a dar a la paciente 15 días de estrógenos conjugados, pero a partir del día 10 le meto medroxiprogesterona por 10 días. ¿Se entiende la lógica de esto? Doy estrógenos 15 días, pero en el día 10 le meto progesterona de forma que 5 días tenga ambas hormonas y 5 días pura progesterona. Entonces estoy tratando de simular un ciclo. Si mi teoría es cierta, cuando ella suspenda la progesterona, va a venir el periodo menstrual. Y entonces yo entendería que no está produciendo ni estrógeno ni progesterona este ovario. ¿Queda claro, doctores, o hay dudas? ¿Queda claro? Sí, Entonces queda tratamos claro. de simular el ciclo, doctor, ¿no? Sí, claro. O sea, le metes 15 días de estrógeno, pero en el día 10, progesterona por 10 días. Entonces, son el estrógeno por 15 días, pero a partir del día 10 va a ir estrógeno con progesterona 5 días, y finalmente 5 días de pura progesterona. Pero no metan anticonceptivos, metan estrógenos conjugados.
y para estimular adecuadamente el endometrio y que se convierta bien en proliferativo y luego bien en secretor. ¿Ok? Entonces, si mi prueba es positiva, ¿en dónde puede venir el problema de esta niña que no menstrua? Porque ya no es ovulación. Bueno, obvio no ovula, pero no estamos hablando que el ovario produce estrógeno. Entonces ya no es ovulación. ¿Dónde viene el problema de esta niña? Podríamos estar hablando de un problema genético, ya sea como si No, porque entonces Una tendrías una adenoma amenorrea primaria. O De la sea, hipófisis, si tú ¿no? piensas en algo así, sería una amenorrea primaria, no secundaria. hipogonadismo, Y doctor. esta niña ya menstruó. Hipogonadismo, ¿de qué tipo? ¿Y de qué causa? Porque vamos a lo mismo. Pero el hipogonadismo puede ser primario, que te llevará a una amenorrea primaria, o puede ser secundario. Aquí yo tendría que pensar en la causa secundaria. Díganme en qué nivel de producción hormonal vendría el problema. Usen su lógica de lo que ya hablamos de la producción hormonal. ¿Qué es lo primero que necesito para que el eje se active? Que se produzca ¿qué hormona pulsátil? La GNRH. ¿Y es a dónde se produce? en el hipotálamo. Entonces, ahí puede ser uno de mis problemas. Es decir, tengo algo en el hipotálamo que no da pulsatilidad a la GNRH, no me estimula la hipófisis, no estimula el ovario, no estimula el endometrio. Ahora, a lo mejor yo sí tengo pulsatilidad de GNRH y el problema viene abajito. Es decir, viene en la hipófisis. Entonces, a lo mejor esa hipófisis no responde a la pulsatilidad de GNRH, pero insisto, no me digan síndrome de Kallmann, no me digan Prader-Willi, no, porque eso es una amenorrea primaria. Y esta niña tiene caracteres sexuales secundarios y menstruó. Entonces es algo que adquirió posteriormente, ¿ok? Y finalmente, mi otro problema sería GNRH si se produce, FSH, LH si se producen, pero el que no responde es El ovario. El ovario. ovario. Son mis tres posibles orígenes. Entonces, cuando yo tengo una prueba negativa progesterona y que doy una prueba de estrógeno progesterona y es positiva, son los tres niveles que yo tengo que estudiar. ¿Sí? E insisto, no me meto demasiado porque esto tenemos que hablar cuando hablen de amenorreas secundarias. Si nos vamos al nivel más alto, hipotálamo, ¿qué patologías le pueden afectar el hipotálamo que eviten la pulsatilidad de GNRH? Y que yo creo que por mucho son las causas más comunes de este tipo de amenorrea, las hipotalámicas. ¿Puede ser anorexia, doctor? Trastornos de alimentación. Recuerden que necesitamos la famosa leptina, el colesterol, la grasa corporal, para que esta niña pueda producir hormonas esteroideas. El sustrato de la hormona esteroidea es el colesterol. Entonces, yo tengo una mujer con trastornos de alimentación, sea anorexia o bulimia, puede dar amenorreas hipotalámicas. Entonces, aquí me llegó una niña que tiene un índice de masa corporal de 9, de 10, pues no menstruaba. Inclusive las atletas, ¿no, doctor? Que también Esa tienen... es la otra, atletas de alto rendimiento, pero de alto rendimiento, no la que va al gimnasio de vez en cuando, ¿no? Atletas de alto rendimiento, en su mejor época, Ana Gabriela Guevara, que me da duda si es mujer realmente, pero la verdad es que esa mujer era músculo con músculo y músculo, creo que hasta apretaba el dedo y le salía músculo del dedo, ¿no? Entonces, esas mujeres no menstruan, ven a las niñas, a las chinitas, a las atletas sobre todo de gimnasia, cómo tienen muy retrasada su pubertad esas niñas, porque desde muy chiquitas las meten a hacer alto rendimiento, ¿no? Entonces tienen ya deficiencia tenemos de colesterol, entonces no se producen las hormonas. bajo colesterol, claro, o sea, entonces, trastornos alimentarios, atletas de alto rendimiento, pero hay una más común a nivel hipotálamo, el estrés. Es bien común la chamaquita que está poniéndole y que piensa que puede estar embarazada. Les va a llegar el servicio social, lo van a ver. No menstrué desde hace 2 días, ya me tocaba y está toda angustiada y está en vida sexual. Le inyectas un placebo y a los 2 días baja. O sea, es mágico. El estrés también. Son las más comunes a nivel hipotalámico, aunque hay otras. Ahora, a nivel hipofisiario, pues principalmente son tumores. O sea, siente alguna radiación a nivel de hipófisis. Necesitaremos un estudio de imagen, principalmente una resonancia magnética, ¿no? Para descartar. Es la menos común. Es la menos común.
¿Y a nivel de ovario? La FSH. ¿Cómo haría yo el diagnóstico de falla ovárica? Porque si mi problema es a nivel de ovario, estamos hablando que es un hipogonadismo hipergonadotrófico. Es decir, si mi ovario no responde, esto transpónelo a la tiroides. Mi ovario no responde, pues las hormonas que me anteceden se elevan, y entonces eso se conoce como hipogonadismo hipergonadotrófico, que es lo mismito que pasa en el torno, idéntico, ¿no? ¿Cómo hago el diagnóstico de una falla ovárica? Y acá vale gorro, porque es falla ovárica, o sea, este ovario ya no te va a responder. El único tratamiento que podría haber, pues sería un trasplante de ovario que no tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de falla Con ovárica? síndrome de Rokitansky, que haya ausencia de... Pero entonces sería menorrea primaria, no vamos a menorrea secundaria. Yo no puedo pensar en estar en un Rokitansky. Aquí hablo, o sea, si yo considero que mi problema es hipotalámico, ¿sí? ¿Cómo van a estar mis hormonas? Estradiol bajo, pero el HFSH bajas. Si mi problema es hipofisiario, el estradiol va a estar bajo, pero el HFSH van a estar bajas. Pero ¿qué pasa a nivel del ovario? ¿Cómo está en el HFSH? Normal. Todo elevado. Elevadas, lo mismo que pasa en el hipotiroidismo. Entonces yo voy a tener LH-FSH por arriba de 35 y estradiol por abajo de 10, que eso por definición es el diagnóstico de menopausia. Cuando yo tengo una paciente en menopausia, así es como la encuentro. ¿Sí? Estradiol bajo por abajo de 10 y LH-FSH por arriba de 35. Y entonces tengo una falla ovárica prematura. Esta niña tiene una menopausia precoz, para que me entiendan. ¿Sí? No es tan común, pero yo creo que en orden, después de hipotálamo, podríamos pensar en falla ovárica. Causas, idiopática, aunque